Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Antonio García Villarán, reconocido artista plástico y crítico de arte, tiene un canal dedicado al tema muy interesante, eh, en donde subió un video hablando de la supuesta censura que habría sufrido la obra de Egon Schiele en Inglaterra y Alemania. Tomándose el tema un poco a bromas, dejo el link en la descripción. Sobre el tema puntual del video, sí, es una campaña de marketing y además una realmente ingenua. Es algo que podría haber funcionado 30, 50 años atrás, no hoy. Eh, Somos una generación que creció sobreexpuesta a la publicidad en la televisión, en afiches, en la radio, en internet. Y términos que 20, 30 años atrás todavía sonaban misteriosos, esotéricos, target, mensaje subliminal, policía bueno, policía malo, señuelo, se han incorporado al habla cotidiana hoy en día. Somos una generación de publicistas. Y cuando alguien me viene con una faja en un dibujo, no te podemos mostrar esto porque hay gente que está tratando de censurar esta obra, no quiere que vengas a esta exposición a verla. Sí, sí, está bien. Eh, Ahora bien, el señor Villarán se extiende hablando de la censura en general, no de este incidente ridículo, y ahí dice un par de cosas con las que discrepo y creo que este es un tema más interesante. Una, al hablar de la censura real esta a la obra del pintor Balthus, en el pasado y hasta el día de hoy está un poco en el closet Balthus. Eh, Dice que uno no puede ver en una obra de arte más que lo que pone en ella. Eh, Uno no puede ver algo que no está en uno. O sea, como resumiendo que si el que tiene si uno tiene la cabeza podrida, el problema es suyo y no del artista. Y yo no estoy de acuerdo con esto, porque hay implícita en esta idea una visión del arte como si fuese un test de Rorschach, sumamente sofisticado, eso sí, pero si yo no voy a ver en la obra de Goya más que lo que ponga en ella, ¿en qué se diferencia esto de ver nubes o manchas de humedad? Quiero ver la obra de Goya para ver lo que puso Goya ahí, que pintaba mejor que yo. Eh, en el arte hay dos subjetividades, no una. Está lo que pone el artista, sacado de su subconsciente y de su consciente y etcétera, y está lo que pongo yo como espectador. Y estas dos subjetividades pueden coincidir o pueden no coincidir, y generalmente es una mezcla de las dos cosas, lo cual vuelve tan interesante el arte. Eh, por ejemplo, la obra que improvisa Villarán en su video, con las dos naranjas y la banana, no eligió esas frutas de modo aleatorio, ni las dispuso de ese modo al azar. Lo hizo deliberadamente, conscientemente, con intención de transmitir un mensaje. Y tanto él, el artista que creó la obra, como yo que la veo, estamos viendo lo mismo. Una, y, y, y eso no es algo que no está ahí, eso está ahí. De modo similar, Balthus erotiza la infancia, erotiza la niñez, y esto realmente me parece muy difícil de negar. Eh, lo que creo es que tenía derecho a hacerlo. Creo que su obra tiene derecho a ser juzgada únicamente por sus méritos artísticos, que nunca puso en duda a nadie, y que quien desee verla tiene derecho a hacerlo. Este me parece que es el punto, de esto creo que se trata la libertad de expresión. Decir que la obra de Balthus no debe ser censurada porque lo que todo el mundo parece ver ahí en realidad no está ahí, me parece que es una defensa muy pobre. En el otro asunto que discrepo es al hablar de la
censura también real a la obra de a las ninfas de John Waterhouse, donde discrepo con la visión que tiene el señor Villarán de la censura. Habla de hipocresía, de doble moral, y creo que son términos demasiado humanos, que se corresponden a cómo funcionaba la censura 50 años atrás, no a cómo funciona hoy. Hoy en día la censura es ejercida por mecanismos automáticos en los que si un ser humano toma parte es un engranaje más en una máquina. Y en esta censura automatizada, algunos hechos de censura ridículos se deben a funcionamientos defectuosos de una máquina. Cito un ejemplo cualquiera: en Estados Unidos se prohibió la Constitución Nacional de ese país, después repararon esto, pero por un momento se prohibió porque algún robot identificó en la retórica del siglo XVIII algunas palabras que no eran muy sensibles a la corrección política de hoy. Entonces dijeron, no, esto no puede ser, y bloquearon la Constitución Nacional del país. Hay mil ejemplos de estos. Facebook da de baja los perfiles de personas con discapacidades muy poco estéticas porque muchas personas le dieron dislike, o porque algún robot programado para reconocer patrones los confundió con un film snuff y lo dieron de baja. Al ser demandada a Facebook, a veces se disculpa y repone los perfiles, pero lo mismo les vuelve a pasar una y otra vez porque no tienen un modo real de evitarlo. La censura la ejercen máquinas, robots, y si se puede hablar de hipocresía, es de hipocresía mediada por una máquina. A ver, en las reglas de YouTube, por ejemplo, no se puede discriminar a nadie por su grupo étnico. Está prohibido subir contenido de odio contra una persona por su sexo, raza, etcétera. Y al mismo tiempo, cuando estoy escribiendo los comentarios a mis videos, me señala en rojo como errores de ortografía el voceo. A ver, ¿eso es hipocresía? ¿Eso es doble moral? Sí, pero es hipocresía mediada por un robot, mediada por algoritmos secretos. Hay cadenas de Markov confeccionadas en base a los escritos de 10.000 histéricas de carne y hueso. Hay redes neuronales programadas para imitar neurosis sexuales. Pero todo eso es indirecto, está mediado por máquinas, máquinas, máquinas. Estamos bajo una dictadura igual de brutal que la Inquisición, pero mediada por mecanismos automáticos. Y esto es lo propio de la censura de hoy en día. ¿Por qué se censuró las ninfas de Waterhouse? Porque hay grupos muy minoritarios que aprenden a controlar estos mecanismos automáticos. Estos grupos, a diferencia del funcionario que administraba el impuesto llamado censo en las ciudades greco-romanas, cuyo prestigio social era tan alto, era una persona tan respetada, que su desaprobación de una obra de arte implicaba de hecho la prohibición. En esta institución podía haber abusos, desde luego, podía haber arbitrariedades como cualquier cosa hecha por humanos, pero el poder de ese hombre, el poder del censor, no dependía de la censura. Este era un atributo secundario que tenía a su cargo y extraoficial que tenía a su cargo. En cambio, grupos muy minoritarios pero muy bien organizados utilizan estos mecanismos automáticos de reportes donde no se cuenta el porcentaje sino la cantidad de reportes, y si todos coinciden en señalar la misma temática, como es el caso de YouTube. Estos grupos pueden dar de baja lo que quieran. Y no hacen esto por doble moral, sino por ninguna moral. La censura es su principal y única forma de poder.
Entonces, por lo mismo que el cazador va contra el león y no contra el chorlito, cuanto más grande sea la presa, mejor. Por eso van contra las ninfas de Waterhouse y no contra las revistas de moda, porque las revistas de moda son chorlitos. Y si la censura se ve ridícula, eso no es un defecto, mejor, porque de ese modo demuestran el poder que tienen. Así es como en Estados Unidos se ha prohibido Caperucita Roja, y esto no es un chiste. En Estados Unidos uno puede ir preso por corrupción de menores si le lee Caperucita Roja a un niño. Esta es la fuente de poder de estos grupos, y yo estoy totalmente, pero 100% de acuerdo con el mensaje anticensura del video, pero para combatir la censura, tenemos que comprender cómo funciona la censura. Y cómo funciona la censura hoy. No atacar un fantasma de lo que fue la censura en la España de Franco, en las dictaduras militares latinoamericanas, en el comunismo de Europa Oriental, sino lo que es hoy la censura. Mecanismos automáticos extraordinariamente sofisticados y grupos que aprenden a craquear, a explotar esos mecanismos automáticos en su propio beneficio. Carroñeros de la censura en grande, de la censura que ejercen los grupos que tienen realmente el poder, como la corporación Google. Este es el enemigo y esta es la censura de hoy. Como dijo sabiamente Sun Tzu, conoce a tu enemigo. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.